Sí, soy con Cristian Valdivieso, que ya estuvo en el bloque anterior, director de Criteria, con Max Colodro. ¿Cómo estás, Max? Muy bien, buenos días, Iván. Enrique Quique Mujica, ¿cómo estás, Quique? ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Oye, en el WhatsApp colaborativo escribió la diputada Pamela Giles. Dice que nos dedicamos no sé cuánto rato a decir que ella era la culpable de que bajara Franco Parisi. Pero yo no dijiste eso. No, yo ¿Sí? no recuerdo haber dicho eso. Dije, entre las cosas que pasaron esta quincena, está eso. Sí, y a lo mejor hubiera sido, si hubiera subido Franco Parisi, como ha subido en otras ocasiones, hubiéramos dicho el apoyo de Pamela Giles. Es que en época de campaña la gente se pone susceptible. Sí, por eso. No, pero le quedan 100, no sé, como 100 días para la elección. 7 minutos y medio. 90 días. Sus 7 minutos condiciones y pueden medio. hacerse notar. 7 minutos y medio fue. Sí. Ah, lo cronometró. Sí, precisemos 7 minutos y medio. Ya. Saludo a la no diputada. No se ponga, diputada, no se ponga. Saludos, Ya. saludos. Dicho eso, Max Colodro quería comentar la encuesta. A mí me parece interesante que esta encuesta de algún modo muestra una cierta consolidación. Efectivamente, tú miras las 4 últimas encuestas que muestra Cristian de Criteria y se ve un escenario bastante parejo con 2 figuras relativamente consolidadas ya, que son Jara y Kast por un lado en primera vuelta, y también con los escenarios de segunda vuelta también consolidados. Bien, Es decir, sí, hace están rato que variando está... poco y la gran pregunta es, en estas 12, 13 semanas que quedan de campaña, ¿podrá existir algo, algún factor, algún elemento, alguna sorpresa en las campañas de los candidatos que no están en la primera línea, en la primera fila, en la primera opción, que pueda revertir, modificar este escenario que ya empieza a consolidarse? Yo creo que esa es una de las preguntas centrales. Vamos a tener a partir de mañana ya formalmente a Harold Nichols, a Marco Enrique, eventualmente Parisi, Artés tiene eventualmente la posibilidad de estar también. Ah, mira, Sí, yo no sabía. No, sí, no había... parece que está ahí en la quema. En la quema, viendo está pegando en el palo. Si le dan las firmas o no. Pero yo creo que la gran interrogante a partir de estos datos es si puede haber algo que en estos 12, 13 semanas, como te decía, pueda modificar eventualmente un escenario que parece cada vez más cercano a la consolidación. Sí, quedan 13 semanas exactamente. 13 semanas para la elección parlamentaria de primera vuelta, Quique. 13 CADEM, 13 Criteria, 13 encuestas. Ah, sí, porque... Claro. Sí, pues, empezamos semana a semana. Lo otro de los números que ustedes lo analizaron súper bien, las presidenciales, es la adhesión a la oposición, a la derecha, en este caso. Yo esto lo ampliaría más que solo decir que ampliación a la derecha, sino que más bien el disgusto con el gobierno, que puede tener distintos signos. Pero, claro, la duda después de ver esos números, y hay una duda que hay, sobre todo en el mundo de la centro-derecha, en el mundo empresarial también, que vota en su gran mayoría por la derecha, es esto de las 2 listas separadas de la derecha. Con esa adhesión, claro, si se la farrean, es como farrearse un partido donde podéis ganar 4-0 y por distintas razones, errores, termináis perdiendo 3-2. Yo creo que en eso vino un respiro, un alivio, cuando hace 4 o 5 días Jaime Mulé anunció que la Federación Regionalista Verde y Acción Humanista se iban a una lista separada. Yo creo que respiraron tranquilos, ¿no? O sea, aliviados más bien en la derecha, ¿no? Sí, y también en la democracia cristiana yo creo que se quedaron comiendo esos pedacitos que dejaron los que se fueron. Oye, porque agrandaron la lista que ellos le llaman la mayoritaria. Al irse ellos quedaron más cupos. La izquierda en rigor va a llevar 3 listas. Claro, porque son las 2 del oficialismo. Tiene la mayoritaria, como dijo Paulina Claro, Bárbara. la mayoritaria, la de Frente Regionalista Verde, Federación Regionalista con Acción Humanista, y la de Partido de Igualdad con Partido Humanista. Claro, son 3. Son 3 listas. Son 3 listas. Sí. Más 2 de la derecha. Más 2 de la derecha. 2 de la derecha, una de amarillo. La del Los Partido de la partidos que van Gente, solos. se supone, 7. Claro, lo que pasa es que en el Senado una lista alternativa en una región fuerte, porque estos partidos en algunas regiones son fuertes, pero no les da para ganar, pero te pueden hacer perder. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con Miguel Ángel Calisto? Claro. Porque Miguel Ángel Calisto ya era más o menos evidente que iba a juntar 200 firmas de manera más o menos rápida. La juntó. Va a ir como independiente fuera de pacto. Tiene que ganar. Es pesada la tarea para un independiente fuera de pacto en términos de la cantidad de votos que tiene que juntar. Ahí puede eliminar a alguien de mismo de Chile Vamos. Claro. Ahora, él, cuando fue electo por la democracia cristiana, digamos. Claro. Y parece que tiene mucho respaldo en la zona, y esa es la razón por la cual el Partido Demócrata se estaba jugando porque él participara de la... Oye, pero mira, porque además es distrito circunscripción. Sí, o sea, tienen claro. el mismo padrón electoral. Exactamente. Para senador y para diputado. Claro. Entonces, él debería aspirar a repetir su votación, que fue masiva hace 4 años.
No, lo que pasa es que, lo que iba a decir es que Aysén tiene, la vez anterior más o menos votaron 40.000 personas. Es una circunscripción muy chiquitita. Y con voto, fácil de hacer campaña. Claro, y con voto voluntario baja votación. Por eso que él tiene que conseguir para ser candidato solo 200 firmas. Es algo bastante absurdo. O sea, el 0,5 de la última votación. 200 firmas de 40.000 más o menos. Claro. Entonces, creo que es un tema que va a haber que darle vuelta. Hoy día el padrón electoral está en 15 millones y medio más o menos, o 15.700.000. Y resulta que para ser candidato a presidente tú necesitas solo 35.000 firmas. Claro, es muy poquito porque está calculado sobre la votación del 2021. Del 2021. Entonces, ahí hay algo que es un poco anómalo porque debiera haber, no digo que esté mal, pero pensando en el padrón real y en la votación de voto obligatorio, ¿verdad? Las 35.000 quedan bien cortitas. O sea, en 4 años más vaya a necesitar 70.000. Si es que no Más o cambia, menos, exactamente, ¿no? El porcentaje si sigue siendo el mismo, 0,5 va a necesitar como el doble, 70.000. Como el doble, como 70.000. Y en pero... Aysén necesitarías 400. Ahora sí, a lo mejor, para efectos de no contaminar la discusión, a lo mejor habría que poner algún requisito más, porque súper, o sea, el Quique estuvo a punto de inscribirse para buscar patrocinios, digamos. Sí. Y era fácil. Podría haber dicho, fui candidato algún día. Oye, lo otro que me llama la atención es que está todo el quid del asunto del problema de la campaña de Matei, es cuando la gente se llama entre derecha y centro derecha, ¿cuáles son las diferencias? Parecen obvias, pero no son tan obvias cuando el centro, además, en una posición geográfica que uno la tiende a pensar que están al medio. Pero cuando hay extremos más potentes, el centro, claro, como bambolea, pero porque lo que no han podido definir es por qué Kast pasó por arriba de la campaña Matei y está esto, cuando tú preguntas las diferencias, no son tan ostensibles como pretende ver el comando Matei. Pero las percepciones ciudadanas son aparentemente consistentes con el resultado electoral, porque efectivamente la gente que se define de derecha claramente es distinta y mayoritaria hoy día frente a la gente que se define de centro derecha. O sea, de alguna manera eso es... A la gente la diferencia le hace sentido. Claro, esa diferencia le hace sentido y esa diferencia se expresa electoralmente en que Kast pasó efectivamente por encima y hacia adelante al liderazgo de Evelyn Matei. Va a estar en el siguiente bloque, en 2 bloques más, Diego Chalper, que se cambia de circunscripción y viene de distrito, se viene al distrito 11. Que es la madre de todas las batallas para la derecha. Tienen 5 de 6 diputados. Claro. Y ahí va la pelea. Sí. Esa es una pelea hegemónica, en un sentido. Es una pelea importante, sí, efectivamente. Entonces vamos a ver qué es lo que termina pasando en esa circunscripción. Pero hasta ahora lo que vemos es que las peleas y las tensiones de las más de una lista van a poner, creo yo, en jaque a las listas mayoritarias o principales en la medida que hayan rostros visibles muy importantes. Y eso recién, o conocidos o relevantes. Y eso recién lo vamos a ver el lunes. Claro. Es decir, el Frente Regionalista Verde Social va a mellar las posibilidades de la lista oficialista mayoritaria hoy día, depende de a quienes pongan. Claro, por lo pronto Mulet es competitivo. Es competitivo. Y va a ser candidato a diputado. O sea, precandidato presidencial y va a competir. Ahí tienes un problema. Sí. Naranjo, si va con ello. Naranjo, el socialista, Jaime Naranjo. Puede ser competitivo. Alejandro Navarro es el otro nombre que me dio Mulet como posible. Jorge Charp en Valparaíso. Jorge Charp ya está definido. Alberto Mayor no sabemos, pero iría por Valparaíso acompañando a Charp. Sería dupla esa. Claro. A ver, Jorge Charp puede dejarla grande en una circunscripción que ya está difícil, digamos. Con el 10% tiene mucha votación. Con el 10% te pueden real. Que se lleve el 10, el 15. Y con una izquierda, digamos que acotada o a maltraer, por decirlo de alguna manera, la pelea va a ser muy dura ahí porque te está repartiendo no mucha votación potencial. Entonces, la no concentración de los votos puede tener efectos inesperados hoy día. Ahora, los otros que están esperando son los views de la lista mayoritaria, los que quedaron fuera de los 183 cupos. Esos también, si van a llegar a tocarle la puerta a Mulet, ¿Cuántos puede ser? Pues todavía hay plazo. Esto pasa hasta mañana a la medianoche. De hecho, todavía le pueden pedir espacio al Partido Humanista y al Partido Igualdad incluso. Claro. No es descartable que lleguen hasta allá, digamos. Claro, tienen todo hoy y todo mañana. Tienen 2 posibilidades más para hacerlo. Ya, pregunta, ¿cuánto afecta la polémica de gobernar por decreto? ¿Piensas tú a José Antonio Kast o el debate, Max? Por lo que veo en los números de esta semana, aparentemente no lo afectó a José Antonio Kast. Yo creo que lo afecta en el sentido de que muestra todavía que hay errores no forzados importantes en los candidatos.
y que los candidatos se enredan y se meten en polémicas que, si no los perjudican en términos de números, los complican en términos de su posicionamiento. Como de relato, así. De relato, de posicionamiento. Yo sinceramente revisé varias veces las palabras de José Antonio Kast. No, en ninguna parte confirmo que haya planteado que va a gobernar por decreto, o que se vaya a saltar la Constitución y la ley, o que se vaya a saltar las prerrogativas de lo que es la potestad reglamentaria. Pero lo que sí confirmo es que José Antonio Kast no tiene claro todavía aparentemente que es quien está encabezando las encuestas, y que por lo tanto todas las miradas y todos los dardos y todos los intentos de bajar y de golpearlo se concentran en buena medida en esa candidatura, y por lo tanto debiera, a mi juicio, tener mucho más cuidado en las cosas que dice, en las cosas que plantea. Yo creo que aquí hubo de nuevo una desprolijidad que lo complica comunicacionalmente más que en los números. Es muy interesante el punto, porque Cristian Valenzuela, que es el factotum, la mano derecha de José Antonio Kast, estuvo esta semana, que es columnista en TLRC Radio, estuvo el miércoles. Al día siguiente, fue al día siguiente. Y él dijo, yo dije, va a pedir disculpas, no sé qué, no se equivocó. Fraseamos el concepto de esa manera. Lo ha dicho en otras veces y lo va a seguir diciendo. O sea, es parte del discurso. Desde ese punto de vista, puede haberle provocado un problema, tuvo que dar explicaciones, no sé qué, pero fue totalmente premeditado. O sea, no se equivocó en las palabras. Además, el discurso, tal como fue, no como se interpretó, tiene todo sentido, porque lo que escribe hoy día Sebastián Edwards, lo que está diciendo es que hay reglamentos, leyes que pueden ser trabajadas de tal manera a optimizar los tiempos de los proyectos, de las políticas públicas. Sebastián Edwards es una columna en La Tercera. Sí, claro. Fernando Claro, en 2 columnas en el Mercurio, este fin de semana, el del director de la Fundación para el Progreso, decía, Evelyn Matei dijo exactamente lo mismo, lo que es una mala noticia para Matei, digamos, pero solo quedó la grande con Kast, digamos. Sí, lo otro que cuando se critica el Parlamento, yo creo que es pura ganancia en el corto plazo, veamos largo plazo, porque está la sensación que los tipos trabajan poco, que no van al Congreso, que se demoran, las leyes son lentas. En el primer Congreso, la primera convención, me acuerdo que Ricardo Lago puso el tema del sistema bicameral para reflexionar, no para sacar uno o lo otro, como lo hicieron después en el despelote que hubo, pero para decir, ¿sabes qué? Las leyes en Chile son muy lentas al trámite. Cristian. No, a ver, yo creo que finalmente, yo creo que el cálculo que deben sacar en el comando es que es un error, porque José Antonio Kast y su comando debieran tener mucha claridad y conciencia de esta lámina que vimos recién, que el 42% de la gente cree que va a ser el próximo presidente de Chile, y por lo tanto todos lo están mirando a él. Y cuando tú tienes todas las cámaras apuntándote en tu dirección y todas las ganas de que tú te caigas y no que sigas creciendo, sobre todo los otros que están tensionándose con él, evidentemente tienes que tener mucho cuidado con esto. Y en ese sentido, yo creo que no pretendo hacer una auscultación del inconsciente como han intentado otros de José Antonio Kast, pero creo que el problema central de lo que él dijo no tiene tanto que ver con la idea de gobernar incluso por decreto, porque eso puede ser constitucionalmente legítimo. Y de hecho otras personas y están derechos, lo han dicho. Yo creo que el tema que tiene que tener cuidado es con la idea de que el Parlamento no es tan importante. ¿Ya? Es que esa parte de la frase. Porque yo creo que el Parlamento puede, para mucha gente, ser una molestia, puede rendirte electoralmente, pero el Parlamento es importante. Y un candidato a presidente y alguien que tiene una alta probabilidad de ser presidente tiene que tener mucho respeto con los poderes del Estado y con la autonomía. Porque imaginémonos el siguiente caso, que un presidente de la República o un candidato diga, sí, el sistema judicial es importante, pero no es tan importante el sistema judicial. Es equivalente, es equivalente. Entonces, mi problema acá no es del inconsciente y quizás de la deriva autoritaria que puede estar latiendo ahí, y que, digamos, no es única en él, si estamos en todo el mundo con un decreto de la democracia dando vuelta, y que eso muchos líderes políticos lo toman, por razones incluso atendibles, pero el problema es que, si es presidente, el Parlamento ya le va a tener una en consideración, ¿ya? Y sabemos del ambiente polarizado en el que vivimos, sabemos del ambiente tensionado, y nada indica que el próximo Parlamento no vaya a intentar incurrir las mismas prácticas que estos parlamentarios tienen, con el argumento de, ¿verdad?,
poca... o sea que le van a cobrar. Le van a cobrar, de la poca delicadeza que él ha tenido. Y independientemente de eso, que con esto cierro, los poderes del Estado y la independencia de los distintos poderes son centrales de respetar. Y si no lo discutimos ahora en campaña política, bueno, ¿cuándo? Ahora, las críticas de Jara no se hacen eco de lo que dijo un miembro muy importante de su partido hace poco, Daniel Jadwe, cuando dijo que cuando el Estado de Derecho iba contra el pueblo, había que sobrepasar el Estado de Derecho. Eso 1000 veces más grave de lo que dijo José Antonio Kast. Claro, pero no lo dijo la candidata. No, pero digo cuando... Lo dijo su némesis dentro del Partido Comunista. Cuando empieza esto a conversarse sobre el Estado de Derecho, sobre las derivas autoritarias, hay que tener cuidado porque así... Claro, no es Kast el monopolio de la pulsión autoritaria. Pero son cosas distintas. Lo que pasa es que acá se le armó un problema comunicacional, de hecho, una bola de nieve. Si algo parecido hubiera dicho Janet Jara, los análisis estarían hablando respecto de la cercanía con el chavismo, ¿verdad? La lógica de Maduro, Venezuela, el abuso, etcétera. Aquí yo creo que hay que tener ojo y es importante hacer los puntos, porque si no discutimos de este tema en campañas políticas, bueno, ¿cuándo? Lo mismo que con la lógica de los bots, la misma lógica de la fake news. Bueno, son momentos de discutirlo y ponerlo en conversación. De lo contrario, no existe nunca. Ahora, independientemente de eso, la deriva autoritaria está instalada en la sociedad porque las subjetividades, para volver al mismo tema, están muy en función de da lo mismo cómo, o el color del gato, lo importante es que hacemos ratones. Y eso es algo que la clase política responsablemente tiene que tener mucho cuidado, porque eso es un envión, ¿verdad?, desde el punto de vista del apoyo a la ciudadanía, pero al mismo tiempo un potencial alteración del orden democrático o de la democracia liberal, por decirlo en términos generales. A mí lo que me queda finalmente como interrogante respecto de este incidente es si José Antonio Kast no se dio cuenta de que esta frase le iba a abrir un flanco. Esa es la pregunta. Porque si no se dio cuenta, quiere decir que hay un error. O sea, si no se dio cuenta de cuáles iban a ser las consecuencias de este planteamiento desde el punto de vista del clima que se iba a generar y la ofensiva que se iba a instalar respecto de él, quiere decir que claramente hay un problema en el diseño del comando si es que este flanco no fue previsto. Claro. Y si fue previsto, bueno, a lo mejor tiene que ver con lo que plantea aquí, que a lo mejor se vio una oportunidad para golpear al Congreso en un momento en el que, en términos de opinión pública, el Congreso y los partidos políticos son efectivamente las instituciones más desprestigiadas. La promesa implícita es, incluso sin golpear al Congreso, la promesa implícita es vamos a hacer las cosas. Vamos a hacer las cosas. Vamos a hacer las cosas. Que eso es lo que dice Cristian. Y el Congreso es el que de alguna manera ha estado trabando que las cosas no se puedan hacer. Que es lo que se llama la eficracia. Háganlo, no me importa cómo, pero resuélveme el problema. Claro. Pero yo tiendo a pensar que el comando de Kast y el propio Kast no previeron este flanco cuando se tira esta frase. Puede ser. Pero ese moretón, ese golpe al Congreso, como dice Max, ese moretón te va a quedar ahí latiendo en algún minuto. El Congreso se la va a poder cobrar, como dice el Kiki. Sí, efectivamente. O se la va a querer cobrar en algún momento. Como todos los gobiernos tienen un momento de debilidad. Como el Senado se lo cobró a la Convención. Como el Senado se lo compró, exactamente. O como la izquierda se lo quiso cobrar al presidente Piñera en su minuto, ¿verdad? Y no, eso está clarito, pero eso puede ser una discusión de élite. Y yo creo que el Partido Republicano tiene esa... O sea, hablamos con Cristian Valenzuela en la radio el otro día. También con Arturo Esquella, el presidente del Partido Republicano, y él decía, y lo decía también Cristian Valenzuela, nosotros no somos admiradores de Bukele. Lo que somos es admiradores de su plan carcelario. Pero yo no tengo nada que ver con que Bukele busque la reelección indefinida. Yo eso lo rechazo, no estoy de acuerdo, está mal, es propio de dictadores, pero las cárceles... La pregunta es, la élite probablemente no hace esa distinción y va a pegarle en la tecla del autoritarismo. Pero el resto de la gente yo no sé. No, pues yo no creo, pero hay una élite que... duda de Kast, sectores empresariales básicamente, dudan de Kast por la gobernabilidad. Más allá que les guste o no les guste. Yo creo que a harto les gusta, y harto. Bueno, de hecho esto salió precisamente porque le preguntaron por la gobernabilidad. Entonces, sale hoy día que en algunas reuniones que ha tenido Kast con empresarios, claro, le preguntan, oiga, y un nuevo estallido, ¿cómo lo van a resolver? Que el gran pánico que tiene buena parte de la población y sobre todo buena parte de la derecha, que Kast, ahora a Piñera, que era derecha, centro derecha, liberal, le hicieron el estallido. Entonces, la verdad que ese gobierno de la centro derecha no te asegura paz social, nada. O sea, de hecho, lo que ha intentado instalar esa derecha es de que ellos van a actuar diferentes si es que se diera una circunstancia similar. Claro. Si fuera un opositor a Piñera. Y por lo tanto, se olvida. Y por lo tanto tú vas a necesitar respaldo del Congreso. Ese es el tema. Sí. Cualquier cosa grande que tú quieras hacer en este país, igual va a tener que pasar por el Congreso. O sea, nadie va a decir, mira, voy a echar
o voy a sacar a 100.000 funcionarios públicos sin tener un cierto respaldo del Congreso o sin generar una conversación que le haga sentido al conjunto de la clase política, aunque tú puedas hacerlo, incluso por decreto. Porque si no lo haces con cierto respaldo, lo que pones en cuestión es la gobernabilidad inevitablemente, porque tú requieres apoyo para sostener medidas que son inevitablemente muy difíciles. En Republicano, dijeron, como contamos, que esto no fue un error, sino que fue pauteado, que fue trabajada las frases de esa manera y así lo siguen. La pregunta es si Janet Jara considera que fue un error lo de los retiros. Aparentemente decidió salir golpeando hacia adelante diciendo, aquí son los medios los que están demasiado apegados a la literalidad de mis frases, digamos. Max. No, yo en ese caso creo que efectivamente fue un error porque ella hace un planteamiento, sostiene que le había rechazado el tercer retiro, no había contado que ella también había participado del tercer retiro, es decir, había tomado la decisión de retirar, y aparece un video en redes sociales, básicamente, que la muestra defendiendo el tercer retiro, justificándolo y después explicando que ella también participó del tercer retiro. Yo creo que en ese caso es más evidente que hubo una desinteligencia, un cambio de criterio respecto de una posición anterior y que no había evidencia, no tuvieron claro que rápidamente iban a aparecer los videos que iban a desmentir lo que ella estaba planteando hoy día. Yo creo que eso fue más bien un error. Sí. ¿Cristian? Sí. No, yo creo que le pega, es un gran error. No un error, es un error porque le pega la línea de flotación de su gran promesa, que ella partió diciendo no te mentiré. Entonces, cuando tú, independiente de que te puedes equivocar, pero ya tienes una pauta donde una vez dijiste que no tenías algo en el programa y resulta que después lo tenías, después dijiste que no habías apoyado un retiro y resulta que lo apoyaste, y tu promesa es que no vas a mentir, ya le deja instalada con verosimilitud, ¿verdad?, a la oposición la idea de decir, bueno, ¿dónde está? ¿Cuál es la verdadera Janet Jara? Yo creo que ese es un problema importante desde el punto de vista de cómo ella se logra posicionar hacia adelante y cómo sostener esa promesa. Pocos recuerdan que en la campaña presidencial anterior, Sebastián Sichel se cayó en el mismo tema. Ahí está. Con el retiro. Le preguntaron si había retirado plata o no, porque era muy crítico los retiros. Y primero se enredó, dijo no voy a entrar a hablar, y al final 2 días después tuvo que decir sí, retiré la plata. El primer retiro lo sacó. No digo que sean causalidad, sino que justo ese periodo, que fue bien bullicioso, coincide con la baja de Sichel en la encuesta y la subida de José Antonio Kast. Que el republicano siempre fueron de una línea. No estamos a favor de los retiros. Siempre. Sí, siempre. O sea, entonces, con la crisis institucional de confianza que tenemos tan grande y tan acentuada, la sensación de que te están engañando es muy potente, porque hoy día la gente ya, bueno, lo hemos conversado, vota, claro, por cierto clivaje izquierda-derecha, pero sobre todo por emociones. Y una de las emociones centrales es confío en ti. bueno, cabal. Bueno. Bachelet se desplomó, Exacto. nunca más pudo subir por cabal. Porque había un problema con la credibilidad y la confianza. Claro. Exacto, Sí, yo porque creo que el error que nosotros descubrimos de José Antonio Kast es un error quizá más político, pero que no va o no pega la línea de flotación de su promesa, porque él siempre ha dicho que va a hacer las cosas independientes como lo va a hacer. Bien, todo lo contrario. Lo de Janet Jara Claro. pega en su línea de flotación por su promesa. Y por eso insisto que el tema de la confianza es una emoción central. Y cuando tú dejas de creer, como le pasó a Sebastián Sichel, por lo que describió el Quique, te pones en una posición muy compleja. Y en eso, lo que dice nuestra pantalla, Jara no va a ir a más debates, no va a ir más a debates y va a visitar regiones, va a hacer campaña. ¿Servirá? Yo creo que sirve poco. Yo creo que al final los medios de comunicación son claves y la posibilidad de debatir. O sea, si Jara toma la decisión de no ir a los debates, lo que va a ocurrir es que va a perder visibilidad simplemente. Va a perder presencia, va a perder centralidad en el debate y en las campañas presidenciales. Yo estoy de acuerdo que el tema del trabajo territorial es muy importante y que no se puede descuidar, pero no entiendo la decisión realmente de restarse, salvo porque efectivamente, y en eso coincido con Cristian, estos incidentes le han pegado fuerte. No digo el mentir, pero al menos esto del olvido, se me olvidó que en mi programa estaba la nacionalización del cobre, se me olvidó que había apoyado el tercer retiro, se me olvidó que fue lo que cultivé cuando fui temporera, no sé si fueron frutillas o guindas. Sí, o sea, esas cosas yo creo que al final... Si me agachaba, me levantaba. Claro, esas cosas yo creo que la han golpeado fuerte, y yo creo que eso es lo que está explicando esto, más que una señal de un diseño que apunta en una cierta dirección de fortalecer el trabajo territorial en desmedro del trabajo, de lo que implica estar en los medios de comunicación, finalmente. Sí, en el comando argumentan que siempre estaba 2 contra 1, que son las razones de no ir. Debate, sí. Claro.
pues eran 2 de derecha. Y lo que dijo Pablo Echeverría... No, Kaiser y París son 4 contra 1. 4 contra 1. Y lo que dijo Pablo Echeverría, el número 1 de Moneda que organizó el seminario, este fondo de inversión, dijo que ella le había dicho cuando la invitaron, le había dicho: yo cambié de plan, no voy a ir a más debate, pero voy a ir a este, y además porque en Sanhattan no votan por mí. Eso lo contó Echeverría. Ahora, y tiene un punto. Ella tiene un punto. Digo, y además es coincidente con su relato como de anti-elite, digamos. ¿Te acuerdas que en cierto tiempo estas reuniones del CEP fueron demonizadas por la nueva izquierda? Esto que los presidentes, Lago lleva al CEP. Iba al centro de ¿Por qué tenemos que ir a rendirle pleitesía a los empresarios yendo al CEP? O sea, nadie más va al CEP. Bueno, acá un poco la argumentación es lo mismo. O sea, y además yo creo que fue un exceso de debate, ¿eh? No, yo creo que ha habido mucho. Pero hay programado. Sí, no, digo, la historia del presidencial, yo no me acordás debates sectoriales tanto, porque iban los encargados del programa, pero aquí prácticamente han ido a todos los debates los candidatos. Fíjate que yo no encuentro tan descabellada la idea de Janet Jara, porque ella ha participado en todos los debates y sigue trancada, o sea, no logra crecer. Hay que cambiar de plan. No le está rindiendo, efectivamente, y además estos debates más bien hacia el mundo, dar señales hacia el mundo empresarial, son más de segunda vuelta. Hoy día ella necesita asegurar un buen paso a la segunda vuelta, y además necesita que ese paso no sea justo con el tercio que está teniendo hoy día, sino que sea más holgado para poder efectivamente ser una candidata competitiva en segunda vuelta. Ahora, me imagino que en su gira regional llevará cámaras y algunas formas de efectivamente mantenerse con presencia en los medios y difundir información, etcétera. Ojo que acá el trabajo territorial le ha rendido muchos frutos. Debe ser el candidato con más kilometraje en Chile. Y la fuerza, cuando uno habla con republicanos, la fuerza del contacto en la calle, lo que les da la esperanza que van a ganar. Ahora, tú te das cuenta que todos los días que hay debate, las cuñas principales del debate salen en los noticieros centrales, por ejemplo. Claro. Y Jara va a quedar completamente ausente de ese escenario. Claro, es verdad que ahí hay una ventana que no va a tener. Oye, va a tener que armarse una ventanita. Pregunta, ¿se terminó ya el gobierno o todavía le puede significar un problema importante la fuga de los reos en Valparaíso? ¿O un acierto el que hayan encontrado al sicario que salió tan alegremente de su prisión preventiva? No, yo creo que acá hay un problema mayor de las instituciones que le va a afectar a este gobierno, pero a los próximos gobiernos que vengan, porque a mí me cuesta creer que los expresos se escapan con el canopy, se lanzan sin que haya algún tipo de... ¿De ayuda interna? Mira, llámalo, no quiero llamarlo de alguna manera, pero... el gobierno lo ha reconocido eso. ¿Cómo llamaron al tipo del Hyundai que los fue a buscar? ¿Cómo llamaron al tipo del auto que los pasara a buscar? Porque no tienen celulares. No, claro, y no deberían tener. Punto fijo, estaba esperándolo, pegaron el cable, se tiraron un canopy. Además, como no va a haber una pantalla para poder tirarte en esa tirolesa, haber armado el canopy. Bueno, llama la atención al menos. Es un poco raro, ni Tom Cruise, digamos. Sí. O sea, para cruzar esta cantidad de fronteras rápidamente tienes que tener una cierta logística, una cierta ayuda financiera. Obviamente hay ese ayuda. edificio en calle Independencia, que era un cuartel central de secuestro, o sea, es increíble. Con casa de tortura incluida. El que allanaron esta semana. Sí, o sea, claro. pero un enclave donde además los tipos son con tanto esparpajo que en vez de andar digregados para que no los pillen, establecen la casa matriz y se toman el edificio, no le pagan a los arrendatarios. No, una locura. No, es una locura. Entonces, yo creo que esto para el próximo gobierno va a ser un cacho igual que este, y esto tiende a agravarse cuando el crimen organizado le va bien, tiene más plata. Yo creo que además, incluso cuando hay aciertos como este, el sicario del rey de Mix... Gran acierto, antes que pasara a Venezuela, incluso estaba en la frontera. Es detenido finalmente por colaboración con la propia policía chilena. Son cosas importantes, pero yo creo que el escenario de los temas de seguridad en general tienden a ser más bien negativos al gobierno. Esto que vuelve a ocurrir el día de hoy, de tener de nuevo personal del ejército vinculado a un caso de narcotráfico. Claro, lo de Puerto Aysén. Lo de Puerto Aysén es una cuestión gravísima. Las Bien fugas, curioso, 3 cabos que van a Chile Express a buscar claro, es muy grave. Complica eso al gobierno, complica a las instituciones armadas, las fugas de asesinos, de personas que están en la cárcel por crímenes gravísimos. Homicidas se fugan de esta manera. Yo creo que efectivamente esta agenda en general tiende más bien a perjudicar al gobierno, más allá de que haya de repente algunos aciertos como el de Colombia. Sí, no son precisamente santos los que se fugaron, como dices tú. Cristian. No, yo creo que efectivamente el gobierno se determinó, pero tiene que seguir gobernando, y tiene que seguir gobernando y haciéndolo bien, porque si no afectan más a su candidata, a la candidata Jara. O sea, es decir, si el gobierno cae, la candidata Jara tiene menos
piso de alguna manera también, ¿te fijas? Y lo otro es interesante ver si el gobierno logra remontar, porque este es un gobierno que igual con la candidata Jara partió con 30 puntos de aprobación y va a terminar, parece, con 30 puntos de aprobación, algo bien inédito. Ahora, ¿qué podría pasar? Tanto por la alta aprobación promedio en relación a otros presidentes, como porque no remonta en el último año, como remontaron los otros gobiernos. La suma de los candidatos de oposición, no estoy diciendo candidatos de derecha, porque ahí hay un bolso de gente que no es de derecha y vota oposición. Suman 60%, más o menos en toda la encuesta, 60% de la oposición. ¿Qué podría hacer el gobierno para cambiar esa percepción de las personas que no les gusta el gobierno cuando queda poco tiempo, ya pasaron 3 años? O sea, tendría que ser un milagro para que ese 60% de oposición dijera, no, ahora me gusta el gobierno. Y eso, precisamente esa realidad se expresa en lo que comentábamos al comienzo, es decir, hay un escenario que uno ya empieza a ver con relativa consolidación en términos de cuáles son las opciones presidenciales. Quedan tanto en primera como en segunda vuelta. Quedan 13 semanas para la elección de primera vuelta y para la parlamentaria. La vamos a seguir comentando aquí en meses. ¿Falta mucho ese Cristian Valdivieso? Vamos a ver qué es lo que pasa en estas 13 semanas, a ver si era mucho o si la cosa sigue como está hasta el final. Cristian Valdivieso, Max Colodro, Quique Mujica, gracias por compartir esta mañana de domingo. Buenas tardes. Acá en Mesa Central. Nos vamos a la pausa. Hacemos Mesa Central por el 13 en simultáneo con Tele 13 Radio, T13 en vivo y todas nuestras plataformas. También